Se- El jueves pasado estábamos hablando del mesianismo y Sí, estábamos hablando que eso pues había una expectativa de cómo tenía que ser el Mesías, de quién tenía que ser el Mesías. Y constantemente en la cultura de Israel, constantemente se mencionaba, este ha de ser, por ejemplo, pensaban Juan el Bautista. Acuérdense que cuando Juan Bautista está en la prisión, pues el Evangelio dice que manda a preguntar, ¿eres tú o hay que esperar a otros? sí, Y vean la respuesta de Jesús, ¿verdad? Como seguimos con el hilo conductor, que es realmente lo que la teología, pues la teología, pues ya vimos, es una interpretación, pero no es una interpretación a lo loco ni a lo que a mí se me va ocurriendo, sino que hay un hilo conductor desde Génesis hasta cada uno de las personas. Entonces se dan cuenta que básicamente cuando Jesús dice, vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que oyen. O sea, se ven las acciones y se oyen las palabras. De ahí uno saca pues la deducción de que el Mesías tenía que hacer cosas concretas. Por eso se van a dar cuenta que ahorita que estamos empezando esta semana a quienes vamos a misa diariamente, la consecución del Evangelio de Lucas empieza así, ¿verdad? Empieza otra vez con la autoridad con la que Jesús enseña, con la autoridad con que increpa los espíritus, con la autoridad con la que de alguna manera sana a las personas. Y entonces eso es evidencia de que Él es el Mesías. Entonces vemos que hay una multitud y aquí es un poco lo que nos toca hoy en el Nuevo Testamento, cómo se va viendo que Jesús es el Mesías. Entonces decíamos que pues que en el Antiguo Testamento encontramos el principio de esa promesa cuando vemos que el gobierno, la administración, por decir así, de Israel, que era la monarquía, pues se debilita, se debilita, se debilita. Y que el rey que pues actuó de mejor forma, mantuvo el monoteísmo a pesar de tantas faltas humanas, pero sabía, conocía que él era solo un administrador y quién era el señor de esa tierra. No sé si se dan cuenta ustedes, ahí David es presentado y ahí viene el hilo conductor desde él hasta Jesús, que le van a llamar hijo de David. ¿Por qué? Porque la promesa es eso, de que va a suscitar del tronco de Jesé, o sea, del papá de David, un vástago. Entonces, aquí vemos, ya la gente se está dando cuenta, es Jesús. Entonces, hay un hilo conductor desde el principio. ¿Cuál es entonces la finalidad de los milagros? Pues es que la finalidad de los milagros no es el sentido que nosotros interpretamos que para Dios todo lo puede, que Dios es poderoso, que de hecho lo es, pero eso no es el significado. El significado, dijimos al principio que los evangelios se escriben para que nosotros sepamos o respondamos a la pregunta, ¿quién es Jesús de Nazaret? Entonces, para esa cultura, los que van creyendo en él, y eso tiene que ver con el ejemplo, con la lectura de hoy, ¿verdad? Primero, el Mesías, o sea, ¿qué pasa? Están los pescadores, están lavando ya las redes, terminaron el trabajo. ¿Y cuáles son los pasos? Vean el hilo conductor que viene desde el principio. ¿Cuáles son los pasos? Primero, ahí está este personaje en el Antiguo Testamento Yahvé, ahí está Jesús de Nazaret. Entonces, toma posesión, acuérdense, yo soy su Dios, usted es mi pueblo. Ok, hay una posesión. Entra en esa barca. Llámese hoy, entra hoy a tu casa. Bueno, se tiene que ir, pero el hilo es el mismo. En el Antiguo Testamento, Dios, la persona, Abraham, Isaac, Jacob, después el pueblo, los jueces que quieren que mantengan justamente lo que dice hoy, que la aceptación de Dios.
sea, la aceptación de este Jesús en la barca. Entonces, primero, pues esa, entra en relación. Segundo, escucha la voz del Mesías que dice, rema mar adentro. Ok, entró más allá, o sea, salió de su comodidad. Igual Moisés salió de su comodidad, Abraham salió de su comodidad. Todos tienen que salir de su comodidad para entrar en la aventura de Dios. Y ahí va el hilo conductor, los jueces, los profetas, todos. Juan el Bautista, Jesús, todos. María, todos. Luego, entran en esa aventura, escuchan la voz, pero luego obedecen, ¿verdad? Entonces, tira las redes a un lado, pues es que hemos pescado toda la noche y ahorita ya no es momento, pero por tu palabra, o sea, conozco mis limitaciones y luego viene el proceso de conversión. Aléjate de mí que soy un pecador. ¿Cómo pasa eso? Me doy cuenta de mi realidad y la realidad de Dios, y esa es la relación. Ese es el hilo conductor que está en todo, en todo, en todo. El domingo era lo mismo, o sea, la ley no es cosa horrible ni espantosa, es un don perfecto, lo dice el Salmo, es precioso, lo dice Santiago, que es la segunda lectura. La ley es algo valioso, pero nosotros lo descomponemos porque la usamos a nuestra conveniencia, a nuestro interés, a nuestras situaciones humanas. Entonces la descomponemos. Y entonces ahí está el Evangelio, que están criticando a Jesús porque no se lavan las manos. ¿Qué pasó? Utilizaron la ley de una manera superficial. Y entonces hay una promesa de Dios de que esa ley tiene que estar en el corazón. Es una ley de amor, no es una opresión. Buenos días. Buenos días, Pini. Buenos días, todas. Buenos días. Hola, hola. Hola, hola. Muy buen día, aprovecho también. Ya les había mandado un mensajito. Gracias, Bueno, sí, buenos días. Bueno, sí, sigamos. Ya se dan cuenta que el hilo conductor no es cosa terrible, solo es entender quién es Dios, quién es uno, y ese hilo se va desarrollando a través de toditísimos los textos. Lo único que tenemos que entender es dónde surge la promesa. Entonces, la promesa surge en un momento de la historia. Y en otro momento de la historia, que es Jesús de Nazaret, en ese momento histórico, se cumple esa promesa. Entonces ahí va el hilo conductor, ¿verdad? Y por eso vemos que a Jesús se le da ese título, ¿verdad? De Mesías, del Mesías esperado, por varias razones. En Nazaret se llama así porque estaban los nazareos. ¿Quiénes eran los nazareos? Pues venían de esa tribu de Sansón que mantenían una expectativa, una espera, una esperanza. Y se dejaban el pelo largo y tenían pues ciertas capacidades, pero ya se dieron cuenta ustedes que de parte del sur, o sea, de Jerusalén, pues acuérdense a Natanael, ¿verdad? ¿Qué puede salir algo bueno de Nazaret? Sin embargo, salió, ¿verdad? Entonces, es un poquito darnos cuenta que nuestros criterios humanos, pues, no superan a los criterios de Dios. Así es que es una necedad seguir poniendo nuestros criterios, hacer que nuestros criterios humanos prevalezcan, ¿verdad? Porque tenemos una mentalidad de cultura actual que obviamente la tiene todo el mundo, ¿verdad? Por eso decíamos en una de las sesiones, también lo tienen los sacerdotes y los obispos y los cardenales porque pertenecen a estas generaciones. No vamos a pensar que porque se consagran su mentalidad y su estructura va a cambiar. Para eso es un proceso de conversión y no todo el mundo lo logra, así sea que tengan un ministerio consagrado, ¿verdad? Lo vemos con Zacarías, ¿verdad? Lo hablábamos el lunes. Entonces vemos que eso no es el punto va desde el corazón. Y entonces vemos que sus discípulos, ¿se recuerdan ustedes que cuando Felipe va con Andrés, o que Andrés va con su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías? Vean ustedes entonces cómo viene del impacto y cómo son las acciones
son los gestos, son las palabras, lo que va demostrando quién es Jesús de Nazaret. Pero ahí también ya vimos que hay distintas reacciones, que algunos lo creen, lo siguen, otros no, otros lo siguen y después se frustran y ya no quieren. Lo vemos en la multiplicación de los panes después en Juan, ¿verdad? En el discurso que tiene Jesús de todo ese capítulo 66, versículos, 66 versículos, donde Jesús dice, bueno, ¿ustedes también quieren irse? Pues dice, sus discípulos se marcharon porque su forma de enseñar la vieron muy dura. Bueno, y así vamos a ver en todo ese hilo conductor que está desde el principio. Allá ven, no todo el mundo lo aceptó. Se hace esa insistencia. Josué dice, bueno, ¿están decididos ustedes a seguir al Señor o no? Entonces, lo que respecta a mi casa y a mí, lo seguiremos. Todos dicen que sí, pero en el camino no. Y Jesús pone la parábola, ¿verdad? ¿Qué se parece? ¿A qué se parece eso? Aquel hijo que el padre lo llama para que haga algo y dice, ya voy, pero nunca va. Mientras que el otro dice, no voy, pero sí va. Bueno, entonces todo eso lleva un hilo conductor que no es diferente. La aceptación y el rechazo. La ley que se va desarrollando y nuestra humanidad que la distorsiona a nuestra conveniencia. Entonces, lo que vemos en esta otra diapositiva, que por eso ese Mesías provoca división. Y también Jesús lo dice, yo no he venido aquí a poner paz, sino que va a haber van a estar unos contra otros. Y aquí ven ustedes que las características de esa división, Jesús mismo es excomulgado. Porque muchos van a decir que permítanme, solo voy a decir que estoy dando clase. Algunos van a decir de que él hace las obras por Satanás, o sea, no van a pensar que es el Mesías. Entonces, está esa libertad y Jesús no se pone a imponerse. Todo es una propuesta, sus obras se ven, sus palabras se oyen. Jesús dice que lo ha dicho abiertamente a la luz del día. Entonces hay libertad de aceptarlo, rechazarlo, incluso de matarlo. Ya vemos la consecuencia. Entonces, los que ven sus milagros, pues abiertamente se impresionan y dicen que es hijo de David. ¿Por qué de David? Porque justamente ahí empieza la promesa, ahí empieza el tema del mesianismo. Fue el único rey, dijimos anteriormente, que había dado los 4 estados a Israel. A cada tribu le había dado la tierra, él había guerreado y provocado la paz en Israel. Esa paz lo llevó a ser prolíferos, no solo económicamente, familiarmente, culturalmente. Ahí se escribe la mayor parte de los libros que antes eran solo tradiciones orales. Ahí se ve como un periodo de oro. Y entonces todo el mundo está feliz con el reinado de David, porque el pueblo está en paz. Porque él está peleando con la gente, no está en paz mágicamente, él está guerreando. Y eso esperan que haga el Mesías. Decíamos, Jesús lo hizo de otra manera. Pues unió a las tribus con su mesa abierta, con su relación con todo el mundo, peleó contra el mal, sobre todo en la cruz lo vence, purifica el templo, David no lo construye, pero lo promueve y luego pues reina, ¿verdad? Entonces vemos, y es el hilo conductor que va desde David a la promesa a la realización. Y vemos entonces que hay privilegios y los primeros discípulos pues de alguna manera van siendo llamados después de que Jesús toma conciencia de cuál es su misión, cuál es su ministerio, que eso pasa después del bautismo. Y Marta, como amiga, pues Jesús se le revela a ella como resurrección. Entonces vamos más allá de lo prometido. Solo era un Mesías, pero aquí la cosa va más profunda, a profundidades mayores.
Ya no es solo el Mesías, ya no es solo el Hijo de David, ahora es el Hijo de Dios, ahora es la resurrección y la vida, ahora es el camino, la verdad, ahora es la luz. Entonces, ahora, eso tiene que ver con un proceso de Jesús de Nazaret a Jesucristo. ¿Cómo pasa ese proceso? Israel no esperaba que Yahvé se encarnara. Él no estaba esperando eso. Esperaba un Mesías. Pero resulta, vean ustedes la novedad del Nuevo Testamento, porque es buena noticia. Resulta que ese Mesías no es solamente un hombre, es Yahvé mismo encarnado en la persona de Jesús. Esa es la gran novedad. A ver si la creemos, porque por eso es que andamos siempre cabizbajos y por eso es que no podemos entender la alegría del Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué el Evangelio es de tanta felicidad, de tanta alegría? Pues porque Yahvé se encarnó, se hizo uno de nosotros. La encarnación es mucho más que el 24 de diciembre. Es como entender lo que implica que ese ser trascendente, totalmente distinto, que no lo abarca ni la oscuridad, ni el abismo, ni el cosmos, que es más que todo, se haya hecho uno de nosotros en la persona de Jesús. Vean el paso. Entonces, el pueblo no esperaba a Yahvé encarnado, esperaba un Mesías. Y un Mesías era un hombre que fuera a pelear para mantener la paz en Israel, que peleara contra los talibanes, que peleara con todo el mundo, que ellos estuvieran en paz y estando en paz que pudieran ser felices y tener hijos y que todo el mundo tuviera comida y darle gracias a Dios por todo eso en el culto y esa es la vida feliz. Eso esperaba ellos. Y lo que aparece es Jesús, ¿verdad? Haciendo eso, pero con un sentido y una intención más profunda. Y aquí tenemos pues la pregunta que en los sinópticos aparece claro en el camino que va a Jerusalén en Cesarea de Filipo y a ustedes vieron, ¿verdad? El retiro virtual, lo que era Cesarea de Filipo, que era un lugar pagano, ¿verdad? Donde se le daba culto al dios Pan. Y entonces estratégicamente Jesús pregunta quién es él. Ustedes vieron ese día, ¿verdad? Impresionante en esa peregrinación de octubre de hace un año. Entonces se dan cuenta que ahí está todo el contexto para que vean el hilo conductor otra vez entre lo mismo. En el paganismo, cuando los que salieron de Egipto entran a Canaán, pues ellos venían en el desierto como migrantes, acompañados con esa presencia que no era una idea, sino la experimentaban. La experimentaban en el hambre, en la sed, en la muerte, en la enfermedad. La experimentaban esa presencia. De día, con una nube, era la forma, y de noche en un fuego. Pero ahora lo experimentan en un hombre, en este hombre. Y aquí ven ustedes la respuesta de Pedro, ¿verdad? Tú eres el Mesías, pero ya va más allá, el Hijo de Dios. Entonces ya hay una fe que va más allá de la lógica humana, que si las dos naturalezas, que como una, que como otra, que unión hipostática, todo eso son reflexiones para dar respuestas razonables a una fe, pero lo que manda es lo que realmente se cree. ¿Y qué es lo que realmente debemos creer? Pues que Dios es Emmanuel, que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, que está con nosotros, que permanece con nosotros y no por méritos, sino porque así es, porque Él es amor, porque Él es perdón. Entonces, hay una serie de cosas que si lo entendemos, pues nuestra liturgia tendría que ser solamente de gratitud por todo lo que da, de querer corresponder al amor. No de pensar que me está castigando, que tengo que hacer, que más rosarios, que más novenas, que más es. Pues eso está bien si quieren hacerlo, pero el sentido es, Él está. Y Él está porque nos ama y permanece. Pero claramente las circunstancias de la vida siempre van a ser las circunstancias de la vida. Y en esas van a haber subidas y bajadas. Pero ¿qué dice el Salmo?
aunque camine en valles oscuros, ahí está claro. Tu vara y tu callado me acompañan. Hoy ya no es la vara y el callado, hoy es su espíritu resucitado que me acompaña. ¿Por qué? ¿Porque soy buena? No, porque Él lo dijo. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es teología, entender ese hilo conductor que ante toda circunstancia yo entiendo que es lo que creo a pesar de los pesares. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, sí, gracias. ¿Dudas, preguntas? Ok, entonces esto es algo fácil. Sí, muy fácil, muy sencillo. Y si yo no lo creo, ¿qué puede pasar? Bueno, yo tengo incapacidad, pues también tengo la otra propuesta. Recurrir al Espíritu, eso también está en Juan, que Él recuerda a la presencia de Jesús, recuerda sus palabras y ayuda para que lo pongamos en práctica. Entonces, así vamos viendo que es un mesianismo que se prolonga en la historia, que no se queda en un momento y que todas las narraciones y todas las liturgias diarias y dominicales no hacen otra cosa, no es una leyenda, un cuento que pasó hace 2000 años, sino es algo que se puede vivir y que es una palabra viva que se está dirigiendo a cada una de las personas. Y entonces vemos que Jesús mismo se va a dar el título de Mesías, Jesús mismo se deja llamar hijo de David, Jesús acepta la confesión de fe de Pedro, también él en algún momento va a decir que es un profeta, ¿verdad? También va a decir que es un siervo valiente y se va a presentar, ¿sí, Gaylin? Ay, perdón, Betsaida, yo había levantado la mano cuando estaba hablando de la liturgia y solamente me ocurrió que cuando la iglesia formó la Biblia o pusieron todo eso, obviamente que los padres de la iglesia ya habían encontrado este hilo, porque hasta en nuestra liturgia está diseñado que siempre está. ¿En qué momento fue que realmente desarrolló la liturgia como experimentamos ahora? Ok, hay dos momentos, Gaylin. Por ejemplo, antes de Trento es 500 años, nosotros como continente apenas estamos siendo descubiertos y Europa y toda esa área está en el movimiento protestante. En ese momento, antes de ese momento, estaban distintos personajes que van surgiendo, pero Europa está convulsionada por los reyes, por las epidemias, por las muertes, por tanta cosa. Y los reyes que quieren tener posesiones, y ha pasado el feudalismo, o sea, los temas son más en relación a cosas materiales y mundanas. Incluso el Papa y los obispos no tienen tanto sentido que dijera yo del tema teológico, tal vez por decirlo así, sino que están más enfrascados que en las cruzadas, que recuperar los lugares sagrados, que ya en el 500 la Inquisición. Bueno, están en temas muy del mundo, muy humanos, y Trento, por el tema de Lutero, pues hace un concilio. Y lo hace en Trento, el Concilio de Trento. En ese concilio, fíjense ustedes, es donde se abren los seminarios, porque entonces se ve la necesidad de la formación. Y aunque la Biblia sí estaba escrita, ¿verdad? Ya había sido traducida del griego y del hebreo al latín, que es la Vulgata, ¿verdad? Lo había hecho San Jerónimo. De todas maneras, el pueblo no sabía leer.
no sabía escribir. Entonces estaba la Biblia, estaba ahí, pero monjes y personajes así muy específicos, el clero, pero el clero, porque el monacato parte de eso, que la iglesia está pues en situaciones complicadas, conflictivas, entonces ahí están estos hombres que se van al desierto o a las montañas a querer vivir una espiritualidad. Son procesos muy largos y entonces la Biblia está para algunas personas, ya está escrito todo el canon, desde el principio vimos más o menos que en el año 300, 400, ya cuando después del concilio de Nicea, ya está todo el canon. Ok, pero está en griego, se ha traducido del hebreo al griego. Después con San Jerónimo, él lo traduce al latín, que es la Vulgata. Hasta ahí la tenemos. Hay una liturgia que se va formando también, o sea, empieza la fracción del pan, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, lo vemos con la carta de Pablo a los Corintios, que él está enseñando algo que recibió, pero todavía no está escrito porque no están los evangelios escritos. Entonces, todo ese proceso litúrgico se va desarrollando a lo largo de los años y conforme va entrando la evangelización a Occidente, se va enriqueciendo con tradiciones y culturas occidentales. Por eso, en el año 1000 tenemos una separación de Oriente y Occidente, en tema más que todo doctrinal, porque hay una divergencia entre las dos interpretaciones, la de Oriente y la de Occidente, cosas que se pudieron superar en el momento, pero no se dieron. Bueno, entonces pasaron 500 años más, estamos hablando del año 1000, está escrita la Biblia, están esas divergencias, Oriente tiene su liturgia, Occidente tiene su liturgia un poquito más pobre que la de Oriente, pero va creciendo. El Gloria, por ejemplo, es un aporte casi de la cultura alemana, las peticiones, en fin, distintas culturas van agregando la parte litúrgica y esta se va enriqueciendo. La estructura es pues la que encontramos hasta el día de hoy. La estructura es la misma, pero se va enriqueciendo. ¿Cuál es la estructura? La reunión, o sea, Dios convoca, luego que convoca, ¿para qué convoca? Pues para escucharlo, eso es el hilo conductor, ¿ves? Dios llama, pero llama para ser oído. Entonces se escucha su palabra en el antiguo, se alaba esa palabra, se actualiza en el Evangelio y en Pablo, y nosotros la vivimos. Ese es el hilo conductor. Pero aquí, hasta Trento, y después de Trento, resulta que solo se tomaba en cuenta el Evangelio de Mateo. Entonces, no se tomaba en cuenta todos los 4 evangelios, porque había otro criterio de interpretación y no se le daba como que Juan muy teológico, que Marcos muy pobre, que Lucas un poco. Entonces Mateo era el que se leía todos los días en todas las misas, así era. Y entonces, ahorita Susi, entonces eso que se vino leyendo, luego, como eran tan complicadas los géneros literarios y la comprensión fundamental, se prohibió la lectura de la Biblia. Entonces ya solo estaba el catecismo, la liturgia con nuestro misal en latín y en cada quien en su idioma, y las pequeñas sermones que no eran homilías, sino eran temas más bien morales. Eso cambió con Vaticano II. Entonces, ¿cuál es la respuesta, Galen? La respuesta es, de Vaticano II para acá es donde nosotros, pues ya se abrió el estudio que tenemos hoy con ustedes, la formación que yo tuve en el seminario como laica, eso no estaba permitido, eso se permitió después de Vaticano. Entonces, el poder entrar al estudio siendo yo laica, estudiar la filosofía, estudiar la teología, ya en un seminario. El seminario se había permitido en Trento, pero solo para el clero, ni siquiera para las religiosas.
sea, las religiosas no recibían formación, las monjas y religiosas. Fue hasta Vaticano II que se ve que se pone en el centro a Cristo y con él toda la liturgia y con él el objetivo de estudiar teología es encontrar entonces ese hilo conductor que va en todo el texto. Claramente que cuando hemos sido formados antes de Vaticano II, le pasó hasta a los sacerdotes y las monjas, ¿verdad? Entonces hasta se salieron. ¿Por qué? Porque hubo esa dificultad de comprensión. ¿Está bien, Gaylin? Más o menos. Sí, muchísimas gracias. Dijo tantas cosas que yo no tenía la menor idea. Es que no se puede dar una respuesta así como muy sencilla porque todo tiene una historia. Wow, pero no, nunca me di cuenta que hasta el Vaticano II, que realmente ya estaba formado tan recién, en los 2000 años, tan recién. Por eso es lo difícil que ha sido sustraerse de esa mentalidad que se tenía de muchos siglos. Por eso Vaticano II ha sido difícil incluso para cardenales, obispos, claro, todo eso, porque ha habido una gran resistencia y esa formación de comprender ese hilo conductor, la teología de toda la Biblia, que es una sola, pues ha sido muy difícil. Sí, Susi. Mira, respecto a la pregunta que hizo Gaylin, yo recuerdo, y así lo he entendido, que la liturgia respecto a la misa, desde el momento en que nuestro Señor muere, se juntan para la reunión del pan, o sea, ya empieza la misa, ¿sí? Venía desde antes la adoración, el perdón, pero la misa, la liturgia empieza ahí, claro. No es que haya evolucionado, es que se fue adaptado a las necesidades y a los descubrimientos que hubo en todos los concilios. Pero la misa, creo yo, que no es algo nuevo. Desde que muere Jesús ya está presente esa liturgia. No sé si estoy equivocada. No, pero mi pregunta, Susi, realmente era más cómo está formado la liturgia, la parte de las lecturas y todo en la misa, la primera parte de la misa y cómo estaba formado, porque yo recuerdo que cuando estudiamos sobre Pablo, él fue como el primero que hizo todo, ¿me entiende? Hizo esas conexiones. Él, para mí, él era como el jefe del hilo conductor. Él vio todo eso y puso todo juntos. Exacto. Pero de este momento a las primeras misas que celebramos hasta hoy en día, como cada misa está tomado, está expuesto a este hilo conductor tan claramente. Eso era mi pregunta de cuándo en la Iglesia Católica empezó la misa o la liturgia como lo tenemos hoy. Por eso es en Vaticano II, porque incluso por eso se puso en el idioma vernáculo, para que la gente lo entienda, porque antes era en latín. Entonces la gente pues lo iba tratando, y lo que dice Susi tiene dos formas de comprenderse. En Hechos de los Apóstoles, pero lo que dice Gaylin es cierto, antes de Hechos de los Apóstoles lo estudiamos, están las cartas de Pablo y todavía no hay escrito nada, pero sí se reúnen, pero hay dos reuniones, uno para la fracción del pan y otro, o sea, uno para la comida y otro momento que lo hacían en la sinagoga, en la alabanza, que era el día domingo, ¿verdad? El día primero de la semana. Ahí está, eso es bien explicado en Hechos de los Apóstoles, que se reunían, ¿por qué? Porque Jesús resucitó y había dicho que iba a volver. Entonces el tema de ven Jesús o Maranatá, ese era el objetivo, de que cuando que él regresara los encontrara en adoración, en alabanza. Entonces están las dos, se reunían para escuchar la palabra, alabarlo, y se reunían para la fracción del pan. Están dos momentos que luego se juntan los dos momentos, y ahí también en Hechos de los Apóstoles dice, porque hay abusos, dice, porque unos que tenían mucho dinero llevaban y no compartían y otros se emborrachaban. Ahí está, en Hechos de los Apóstoles.
Todo eso se va, la estructura continúa y está desde el principio, la estructura. Pero luego se va enriqueciendo, dijimos, ¿verdad? ¿Cómo se enriquece? Pues el evangelio se va para Occidente, ¿verdad? Y de Europa y todas esas áreas, y Oriente tiene toda su riqueza litúrgica. ¿Por qué la liturgia oriental es toda cantada? Toda cantada. Y en esa catequesis de Cristonautas, ahí se los dice este sacerdote, porque la música es armonía, porque el pecado no puso fea la creación la sigue alabando al Creador, la creación toda, ¿verdad? Y vemos a María en el Magnífica también alabando. Entonces dice, pero todo es cantado porque el canto es armonía. Entonces, si ustedes van a Oriente, van a encontrar toda una liturgia cantada, toda, ¿verdad? Y entonces eso forma parte de una riqueza. Pero realmente nosotros vivimos un momento privilegiado, para mí un kairos. ¿Por qué? Si ni siquiera Teresa de Jesús, que vivió 500 años, 800, no sé cuántos antes, no pudo estudiar todo eso. Acuérdense que era prohibido por la Inquisición. ¿Se dan cuenta? En cambio, nosotros tenemos esta gran riqueza y lo más triste es no entenderla. De ahí el esfuerzo de la teología bíblica de hacer un gran esfuerzo para botar nuestras estructuras que fueron formadas antes de Vaticano y que no nos permite abrirnos a esta nueva concepción. Como les digo, no es fácil porque al mismo clero le ha costado. Después de Vaticano hubo una gran deserción de sacerdotes, monjas, religiosos, porque esto no lo pudieron. Y ahí tenemos todavía al obispo Lefebvre, ¿cómo se llama? Lefebvre, que no pudo, e hizo un cisma, ya se dan cuenta. Entonces, cuando nosotros no podemos, pues hay que pedirle al Espíritu que nos ayude a abrir la mente, porque para mí es una gran riqueza. Se va a acabar en un minuto, no sé si se conecta nuevamente, ¿verdad? Sí. Okay. Gracias. Y entonces, no sé si tienen más preguntas en lo que va el otro minuto. Claro que sí. No, yo creo que ha quedado muy clara esta parte de la liturgia. Sí, la liturgia, a diferencia de lo que piensa la gente, que es aburrida, que no es actual, al contrario, se ha actualizado muchísimo. Lo que pasa es que no conocen la historia de la liturgia, cómo se fue desarrollando. Pero... Mira, Betsaida, yo me atrevería por la manera de celebrar que hasta los mismos sacerdotes, algunos, no comprenden totalmente lo que están viviendo. Exactamente. En cambio, en otros, con el fervor, el respeto, la manera de